Ayer hablábamos de la perspectiva jurídico-constitucional, naturalmente del tema de moda estos días, de si en estado de alarma se puede o no se puede limitar / suspender derechos fundamentales y a ver qué hace el Tribunal Constitucional ante ese dilema. Pero yo hoy voy a enfocar mi intervención desde una perspectiva, desde mi otra faceta, ¿no? La de carácter sociopolítico, apuntando pues a las dos primeras preguntas de las que figuran en este detallado programa, que hay que agradecerles mucho a los organizadores. Con cierta frecuencia le invitan a uno a una mesa redonda y le dicen que hable más o menos de lo que quiera. Aquí realmente le ponen un programa verdaderamente estricto. Y hay, en la sesión sexta, que es la actual, dos cuestiones. La primera, un mundo que ya no será igual, y la segunda, la perspectiva institucional, libertades y derechos, democracia, Estado de Derecho, que van a centrar mi intervención. Y para ver lo que ha cambiado el mundo con la pandemia, vamos a hacer un pequeño ejercicio retrospectivo. Vamos a situarnos en estas mismas jornadas hace 2 años. ¿Qué hubiéramos dicho? Hombre, pues yo hubiera dicho que había signos inequívocos que anunciaban un cierto fracaso. Sociedad líquida, término de Zygmunt Bauman, en fin, universalizado hasta el punto de que ya no dice nada. Políticas superficiales, diversiones banales, una sociedad que yo he calificado muchas veces de enferma de fiebre helenística, ¿no? De esa cierta sensación de que, bueno, de que ya no hay cosas serias e importantes de que ocuparse, de que hay que buscarse un buen pasar en la vida y que, en definitiva, pues, bueno, todo, olvidándonos de Platón y Aristóteles, pues lo importante son los escépticos, los epicúreos, los estoicos, en fin, las escuelas helenísticas, digamos, que permiten pues, un buen pasar en la vida sin grandes preocupaciones. Pero la fortuna estaba de nuestra parte, para ser sinceros, no nos iba mal del todo, y pues nuestra sociedad, y hablo de la española y en general de la sociedad occidental, pues tenía efectivamente un momento de cierto optimismo. Y de pronto llegó la pandemia. Y nuestras vidas sufrieron una brusca conmoción. Nuevas preocupaciones, antes remotas o insospechadas, confinamiento, mascarillas, teletrabajo, reuniones telemáticas, clases online, estado de alarma, incluso toque de queda, hasta los que no somos especialmente hábiles en materia de informática, pues hemos aprendido, por ejemplo, a dar clases online y a participar a través de Zoom en cualquier tipo de reunión que se le ofrezca a uno estar presente. Y todo ello configura un anticipo seguramente desmesurado, y espero que no profético, de una sociedad virtual. Una sociedad virtual con la certeza de una temible crisis económica, sin duda en esta casa que hoy nos acoge, en la COE y en el mundo de los despachos de abogados, del que participan muchos de los organizadores. Se conocen bien las todavía primeras expresiones de esta crisis económica y de un desafío global todavía poco definido, pero cierto, al Estado constitucional, al sistema de democracia pluralista, de derechos y libertades, que a mí me gusta definir, es el título de mi último libro, como la sociedad menos injusta de la historia. Y sobre todo, la pandemia nos ha demostrado algo a lo que los seres humanos nos resistimos permanentemente, y es que somos frágiles, que somos vulnerables, que el Leviatán no lo puede todo, que la seguridad y la garantía absoluta no forman parte de la condición humana. Yo añado siempre, afortunadamente, felizmente, pero que esas contingencias no nos permiten, digamos, tener nunca la certeza y la seguridad de que, como decían los socialistas de primera hora, pues estamos protegidos por el Estado benefactor desde la cuna hasta la tumba. No, la vida es abierta, es frágil, es plural y un buen día nos encontramos con una situación que revela la incertidumbre, el riesgo, la situación en la que nos encontramos. ¿Mejor o peor en España que en los demás países? Yo creo que aproximadamente igual, con ciertas dosis de peor gestión a las que luego me referiré.
Algunas consecuencias, ¿no?, de esta nueva situación. Primero, la pandemia, por definición, es universal, pero la respuesta claramente ha sido y está siendo local. Ayer creo que recordaba que si uno quiere viajar al Reino Unido, pues lo que tiene que mirar es si el Gobierno del Reino Unido, si el señor Johnson, pues ha decidido abrir o cerrar más o menos la frontera y le obliga a confinarse cuando va, cuando viene. Al final hemos descubierto que los poderes de los Estados a los que creíamos en crisis siguen siendo extremadamente fuertes. Es decir, el Estado soberano ha salido reforzado de la pandemia frente a las instituciones supranacionales y frente a las instituciones infraestatales. Al final, aunque luego ha recompuesto la figura, pero ni el papel de la Organización Mundial de la Salud ha sido especialmente brillante, sobre todo en la primera etapa. El de la Unión Europea claramente ha mejorado después en el terreno en que es fuerte, en el de la financiación, pero al final, insisto, todos hemos descubierto que es en el Estado soberano, en el mundo westfaliano, en el que todavía se apoyan las grandes decisiones de una sociedad. Y otra cosa que hemos descubierto, y los españoles muy especialmente, es que la selección de los dirigentes políticos, y añado porque lo pienso así, salvo dignísimas excepciones, ofrece resultados muy pobres. Es urgente y determinante para el futuro recuperar a los mejores para el ejercicio de los cargos públicos. Si fue posible, lo comentábamos ahora en la previa, que dirían en los medios de comunicación, si fue posible durante la transición, debe ser ahora un objetivo prioritario. Que los mejores, los más preparados, los más valiosos y los que tienen un sentido del Estado, de la nación, pues dediquen una parte de su vida pues, a la gestión de los intereses públicos y, sobre todo, que las leyes no se lo hagan imposible o no los vayan arrinconando de tal manera que el perfil del gestor público pues, empiece a ser el que todos conocemos ya y, además, cada vez casi sin distinción de partidos y cada vez de una manera más generalizada, ¿no? En España y con matices en toda Europa. Bueno, pues vivimos efectivamente tiempos de pandemia. Durante algún tiempo la posmodernidad tiende a ser ocurrente, casi nunca divertida, pero es ocurrente y entonces se ponen en circulación palabras efímeras, ¿no? Por ejemplo, sindemia, ¿no? Se habla a veces en revistas internacionales de sindemia, que es la crisis sanitaria más sus efectos sociales, ¿no? Es, insisto, una ocurrencia conceptual destinada seguramente al rincón de las modas efímeras, pero lo que sí es cierto es que toda crisis sanitaria, toda pandemia, toda epidemia, pues trae secuelas políticas. No me resisto, como historiador de las ideas, pues a recordar un par de casos, ¿no? Atenas empieza a perder la guerra del Peloponeso con la gran peste de Atenas, que describe maravillosamente bien Tucídides, y una de cuyas víctimas es nada menos que Pericles, ¿no? el líder de la democracia ateniense. Fíjense, les voy a leer un párrafo de la descripción de Tucídides sobre la peste y sus efectos morales. Todos querían lograr el disfrute de las cosas con rapidez y con el máximo placer, pues consideraban efímeras tanto las riquezas como la vida, de tal manera que se perdió el respeto a los dioses y a la ley humana. Felizmente no me parece que eso haya sucedido en la pandemia contemporánea, pero aprendamos las lecciones de nuestros antepasados. Florencia, 1348, la peste negra, dicen los expertos en demografía, que la más demoledora, con diferencia de todas las pestes. Por cierto, tuvo su origen en lo que entonces se llamaba Catay, le hace China, y arrasó toda Europa, y particularmente en Italia, y particularmente en Florencia. Medio siglo después estaba Florencia en plena eclosión del Renacimiento. Uno de los momentos más brillantes culturalmente de la historia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los humanos siempre nos recuperamos, siempre volvemos a iniciar la vida desde cero. Aprendemos mal las lecciones, pero alguna aprendemos y la ponemos en marcha. Y algo que he encontrado que me ha resultado muy llamativo también, los españoles a veces hacemos aportaciones interesantes, luego se nos olvida.
Un segoviano ilustre, relativamente conocido, el doctor Andrés de Laguna, publicó en 1556 un discurso breve sobre la cura y preservación de la pestilencia con motivo de una epidemia que causó estragos en los Países Bajos. Y una de sus propuestas es fantástica. Dice, la monarquía debe crear un cuerpo permanente de médicos especialistas dispuestos para intervenir en caso de emergencia. Fíjense ustedes, el embrión de una autoridad administrativa independiente de expertos hace medio milenio, ¿no? Bueno, vuelvo un poco a este tema que me preocupa, ¿no? La respuesta de los políticos en el sentido más amplio de la palabra y obviamente sin partidismo alguno ante la crisis. Vamos a ver, la gente, las personas de bien, no piden milagros. Lo que piden en general son actitudes positivas. Actitudes positivas. Exige a los políticos sentido de la responsabilidad, que es incompatible, por definición, con las tácticas y con los oportunismos. En general, la sensación no ha sido buena. Sensación de improvisación, de llegar tarde, de oportunismo, de rectificaciones poco y mal explicadas. Seamos justos también, es decir, no es fácil gestionar una crisis de dimensiones imprevisibles y, sobre todo, no lo era en el primer momento. Es decir, estamos ya en una fase en la cual, pues, yo creo que con exceso de optimismo estamos empezando a prescindir de las mascarillas y, bueno, y poco a poco la vida se va normalizando. Pero situémonos hace 1 año y 3 meses, ¿no? Confinados en casa, encerrados ante una situación desconocida, con noticias, luego diré algo de las noticias, terriblemente alarmantes, etcétera. Pero la idea general de el homo sociologicus, ¿no?, del hombre medio, pues no es positiva respecto de la respuesta de los políticos. A los líderes empresariales, estamos en esta casa, pues se les ha reclamado sensibilidad un paso más allá de la búsqueda del beneficio inmediato. A los intelectuales se nos ha reclamado algo que parece fácil y es muy difícil, que es decir la verdad, con rigor, pero también con prudencia. Los energúmenos causan un daño enorme, las palabras gruesas, las expresiones poco matizadas, los excesos verbales, pues sin duda tienen su público, por desgracia, y lo tendrán siempre, pero no solo no ayudan, sino que hacen mucho daño. A los científicos, ¿qué les pedía la sociedad a los científicos? Trabajar muchas horas en el laboratorio. Y, seamos sinceros, no lo han hecho mal. Es decir, al final las vacunas están ahí, no son absolutamente perfectas porque eso es impropio de la condición humana, pero en un porcentaje estadístico abrumador están mostrando efectos positivos. A los científicos se les ha pedido también, y no todos lo han hecho, pues esquivar la algarabía mediática, que comprendo que es una droga que a veces resulta difícil de evitar, ¿no? A los medios, pues información veraz, se les ha reclamado, reflexiones sensatas, lucha contra las fake news. Por cierto, en español tenemos una maravillosa palabra, bulos, que es en su brevedad realmente magnífica para definir, ¿no?, esa condición. Al hilo de eso, por cierto, una de las peores tendencias que luego felizmente no se confirmó de los primeros días de la pandemia fue cierto deseo orwelliano del Gobierno de la Nación de controlar la circulación de la información. Ahora ya parece que se nos ha olvidado, pero tentaciones de eso hubo. Y desde luego en el Estado de Derecho la libertad de expresión no se puede controlar, incluidas las fake news. Es decir, si hay que sancionar, pues para eso está a posteriori la jurisdicción penal. Pero desde luego no cabe la censura previa ni la eliminación de informaciones incómodas. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, los seres humanos nos hemos encontrado pues, en una situación insólita. A mí me gusta decir que hemos perdido espacio, naturalmente, pero hemos ganado tiempo. Es decir, hemos tenido mucho tiempo para estar a solas con nosotros mismos. Hay a quienes eso le incomoda, a algunos en el fondo nos gusta. Con la familia, con las personas más cercanas, y en cambio, evidentemente, hemos perdido espacio, es decir, los que somos viajeros por definición. Ayer en otra
reunión de este tipo y con un amigo y colega de muchos de nosotros, Narciso Michavila, comentábamos que en nuestros últimos viajes nos habíamos perdido en el aeropuerto. Porque esos automatismos que uno tenía, pues del viajero habitual, yo el otro día, lo confieso, me perdí en el aeropuerto de una ciudad española media de provincias, no encontraba la puerta de embarque. ¿Por qué? Por falta de costumbre, es decir, a lo mejor hacía 2 años que no cogía un avión, ¿no? La vida nos ha cambiado mucho. Nos ha enfrentado también al yo y la máquina, ¿no? Un sucedáneo de relaciones humanas que nos permite salir del paso, pero yo se lo confieso a ustedes, me gustaría ver pronto esta sala llena de gente con la que poder interactuar, como se dice ahora, hablar, discutir, en fin, tener una relación personal, porque los seres humanos ni somos, gracias a Dios, átomos aislados, ni somos rebaños obedientes. Somos seres humanos dispuestos a escribir cada día con modestia, pero con firmeza, pues un breve capítulo de la biografía de la libertad, de esa vida personal e individual que probablemente vista desde una perspectiva universal no es nada, pero que para nosotros es todo lo que tenemos, el tiempo de vida que nos ha sido concedido. Bueno, y termino esta primera intervención, si es que luego hay ocasión de seguir, pues con 2 reflexiones precisamente sobre los temas institucionales, ¿no? Han sufrido los derechos fundamentales, seña de identidad de la democracia constitucional, sin duda. Las libertades públicas pueden ceder transitoriamente ante una situación excepcional. Ayer recordaba en mi intervención, ¿no?, la idea de que el derecho, y a mí me gusta decir que es derecho en la excepción y no derecho de excepción, expresión que me resulta muy poco grata como creyente en el Estado de Derecho. Decía Paulo, ¿no?, que es contra tenorem rationem, ¿no?, es decir, es contra el tenor de lo racional, y así lo recogió luego el digesto, es decir, son normas ocasionales, transitorias, que sirven para salir del paso y que pierden eficacia, validez y legitimidad en el momento en que se supera la situación. Hay incluso barreras que no se pueden cruzar ni en el peor de los momentos: la protección de datos personales, la geolocalización, la reclusión temporal fuera del domicilio, de la que se habló en su momento, insisto. Luego, felizmente, todo eso se ha reconducido, pero se llegaron a decir cosas extremadamente graves al respecto, y antes lo decía, la expresión, ¿no?, la libre expresión y difusión del pensamiento no es susceptible de negociación en un sistema democrático, incluso la capacidad para decir tonterías. Dejemos, por supuesto, al Estado constitucional, al Tribunal Constitucional, quería decir, la ardua tarea de distinguir entre limitar o suspender derechos, sabiendo que nunca va a llover al gusto de todos, pero que es la institución, efectivamente, que tiene que decir al respecto la última palabra. En este sentido, yo no soy pesimista sobre cómo han funcionado las instituciones en sentido amplio. A lo mejor incluso mejor de lo que a algunos les hubiera gustado. Para empezar, pues la política. Ha habido elecciones, la Comunidad de Madrid ha habido elecciones, ha ganado abrumadoramente quien los ciudadanos han deseado y, por tanto, el Estado democrático ha funcionado. Un poco tarde, como suele, el Tribunal Constitucional pues se va a pronunciar próximamente sobre la constitucionalidad o no del primer estado de alarma, que ayer comentábamos también, que es el más sencillo, en el fondo, de deslindar jurídicamente. Desde mi punto de vista, el que no tiene arreglo es el de los 6 meses, ¿no?, y sin apenas control parlamentario. Pero bueno, en todo caso, ahí está. Habrá decisión del órgano jurisdiccional a quien le corresponde. Y lo último de todo, está en peligro la globalización por culpa de la pandemia. Hombre, volver al tribalismo no es precisamente la solución. Ni el cierre de fronteras, ni las medidas proteccionistas, ni las actitudes xenófobas, ni los populismos en sentido amplio. Los populismos pues también tienen su público en tiempos de crisis, pero ni desde el nacionalismo a ultranza, ni desde las dualidades, la casta contra la gente, en fin, y todas estas cosas que uno tiene que oír a veces con verdadera desilusión, ¿no?, pues nada se arregla con ese tipo de planteamientos. Las cosas se solucionan con moderación, con sentido común, con espíritu de cooperación, con mesura,
con eso que en España nos cuesta tanto entender, que es que la moderación no es tibieza, no es cobardía, sino es una forma de entender la vida, es una forma de saber que uno puede tener mucha razón y defiende sus convicciones con el mayor deseo de acertar, pero que también hay que escuchar al adversario y ser consciente de que muchas veces puede tener razón en sus asuntos. Bueno, no me resisto a terminar con una cita de Proust que me gusta mucho. Después de unos acontecimientos terribles que le suceden, se levanta al día siguiente por la mañana y dice: hombre, la vida se reanuda incluso después de los acontecimientos más singulares. Bueno, pues después del COVID, efectivamente, la vida se reanuda y en ello estaremos. Termino con eso y perdón porque creo que he gastado más tiempo del que me correspondía. Muchas gracias.